Hola, ¿qué tal chicos? Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de vídeos educativos de cuarto de la ESO. Hemos terminado el tema anterior y ahora vamos a empezar un nuevo tema. Ya os diré cómo y cuándo vamos a hacer el examen y de qué manera. Y nada, quería hablaros de este tema que es la unidad 8, la crisis del 98 y la guerra civil. Básicamente no voy a hablar de la crisis del 98, la crisis de la Restauración, pero sí me gustaría hablar de la República y de la Guerra Civil porque son dos temas que parece que están siempre en boca de todos, que aparecen en los medios, los políticos, los periodistas suelen sacarlos, la gente en la calle a veces pues también lo vive de una manera un poco apasionada al final la historia pues es volver hacia nuestro pasado y analizarlo sin caer, intentando ser justo, ¿no? Intentando no ver el pasado de una manera legendaria o exagerada, que es lo que a veces inconscientemente pues hacemos. Entonces creo que una visión un poquito general de lo que fue la Segunda República, que es lo que vamos a ver hoy, pues nos vendrá bien y podemos discutir en clase y hablar un poco de este tema, ¿sí? Vale. Bueno, pues así que empezamos con la Segunda República Española. Esta es la bandera de la Segunda República y bueno, simplemente para que la conozcáis, aunque imagino que ya la conocéis, porque a veces hay gente que la lleva o que la cuelga en su balcón. Y bueno, es igual que la actual, pero tiene una franja morada, ¿de acuerdo? Y el escudo, claro, es diferente porque en lugar de una corona, pues hay una especie de castillito aquí. Eso es porque la República en sí es un tipo de gobierno sin rey, es un tipo de gobierno más democrático. Entonces, pues habían quitado el símbolo de la monarquía española, que es la corona, ¿no? Es otro símbolo de la República. Vale, no os voy a contar mucho qué pasó antes de la Segunda República. Simplemente deciros que había un rey, que es que es Alfonso XIII, que es el bisabuelo del rey actual, y que este rey pues había acabado aceptando que un dictador, Primo de Rivera, pues tomara el control del país. Y esto a mucha gente pues no le gustó. Entonces, en las siguientes elecciones se vio que había un gran movimiento republicano y que los republicanos ganaban en las principales ciudades. Entonces, Alfonso XIII, comprendiendo que su tiempo había pasado en España, pues se marchó a Italia. Y entonces dejó el camino libre a la formación de la República que se formó en 1931. ¿Sí? Al principio, estos son imágenes, esto es la Puerta del Sol, imágenes de la fundación de la Segunda República. Imaginaos, ¿no? Qué gran cambio en España. Aquí veis algunas características de la Segunda República, ¿vale? Básicamente, la Segunda República pues, se basaba pues, en el liberalismo europeo que hemos visto, todos estos movimientos que hay durante el siglo XIX por crear gobiernos más democráticos y donde el voto sea más importante y los reyes pues, o desaparezcan o tengan prácticamente ninguna importancia, ¿no? Entonces, la República Española pues, es heredera de todo este movimiento que hemos visto desde la Revolución Francesa, ¿no? Y Napoleón y las revoluciones burguesas del 19, como os he contado, ¿no? Vale. También deciros una cosa más, que la constitución actual, la que tenemos, la del 78, 1978, se basa bastante en la constitución republicana del 31, ¿sí? Así que, bueno, tened eso en cuenta, ¿no? Que la república es como el origen de nuestro sistema actual, porque actualmente, aunque tenemos rey, nuestro país es bastante democrático, yo creo. Bueno, ¿en qué se basa esta república? Pues reconocimiento de numerosas libertades individuales, expresión, reunión, asociación, derecho al divorcio, sufragio universal. El sufragio es masculino y femenino, algo que no era tan común en aquella época en Europa. Había pocos países donde las mujeres votaran y España fue uno de los primeros. Así que, bueno, una república moderna, en realidad. España se declaraba como un estado aconfesional,
que no tenía religión. Esto es un cambio bastante fuerte para la España de aquella época tan marcada como siempre ha estado por el peso de la religión católica. Esto es un precedente de nuestro sistema actual, porque aunque no lo parezca, vivimos en un país laico donde los curas o la iglesia no debería tener tanta influencia en la política. Hay una descentralización territorial, que eso es algo que vemos ahora en la España actual también, porque vivimos en una España donde hay eh, comunidades autónomas. ¿Mm? Este es como un primer paso para el sistema actual. Y bueno, la importancia del bienestar social, ¿no? En intentar que la gente, que el pueblo, que la gente que no tiene dinero, pues pueda acceder a ciertos servicios. ¿Sí? Bueno, pues esto fue un gran cambio y enseguida empezaron las reformas. Básicamente, la República Española tiene tres momentos que os voy a resumir así a grandes rasgos para que os enteráis. Sería, bueno, creo que está el primero, el bienio reformista, que sería cuando es presidente Azaña, que es este hombre, y que es un gobierno en coalición con socialistas y otros grupos de izquierda. Pero el siguiente gobierno, 2 años después, pues sería el bienio conservador. O sea, no penséis que la República es un sistema de izquierdas, es un sistema donde hubo diferentes tipos de gobierno. Y el segundo gobierno que tuvo la República, pues fue conservador. Y el presidente sería, pues, este personaje que es de Rux. ¿No? Hay otro tercer momento que sería el Frente Popular, pero en realidad la victoria del Frente Popular marcó el inicio de la Guerra Civil. O sea, fue una república muy corta, a mi modo de ver, desgraciadamente. Bueno, vamos a ver los problemas que tuvo que afrontar la República y por qué fracasó. En el primer gobierno, en el de Azaña, en un gobierno, como os he contado, socialista, eh, la izquierda española pues intentó implementar un montón de reformas y cambiar realmente España, ¿no? Porque pensaban que España ya lleva mucho retraso y que había que hacer grandes reformas en España. Estas reformas no siempre salieron bien y a la República le salieron muchos enemigos por los cambios que intentó hacer en tan poco tiempo. En prácticamente 2 años intentó cambiar todo el sistema. Tenemos que pensar que España era un país, en aquella época, un país muy desigual, en el que había gente muy rica y gente muy pobre, y un país marcado por la corrupción institucional y a todos los niveles. Era un país muy corrupto. Y luego era un país que estaba retrasado respecto a Europa en la industrialización y en la educación también. Eh, entonces, había la izquierda quería realmente cambiar España para que España pudiera ser un país europeo mucho más moderno, mucho más democrático y, bueno, diferente al que era realmente. Pero claro, al intentar cambiarlo, pues se hizo muchos enemigos. La primera reforma que intentó el gobierno de izquierdas, pues sería la reforma agraria. En el sur de España hay, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, hay grandes territorios que están controlados, que son propiedad de una sola familia, ¿no? Que son grandes terratenientes que tienen muchas tierras. Entonces, estos grandes terratenientes, que eran muy ricos, tenían contratados pues, a jornaleros que ganaban muy poco y que vivían pues, casi esclavizados. Claro, estas personas pues no les quedaban, no tenían muchas opciones porque no eran propietarios de la tierra y encima el sur de España pues es una región pobre y una región que no tiene industria. Entonces, o emigraban a otras ciudades, a Madrid o a Barcelona o a otros países, o realmente se tenían que quedar ahí cultivando al precio que los grandes terratenientes decidieran. Para cambiar esta situación, pues la reforma agraria del gobierno de Azaña lo que intenta es expropiar, quitar las tierras a los grandes terratenientes y dárselas a los campesinos.
Esto hace que los terratenientes, claro, la gente que tiene dinero, pues no le gusta mucho este tipo de... O sea, ¿me vas a quitar mi tierra? Claro, ahí tienen unos grandes enemigos que son la gente de dinero de España, ¿no? Por otra parte, como la reforma tarda mucho en producirse y no llega realmente a producirse nunca, pues también los campesinos acaban un poco hartos y acaban intentando buscar otros medios para conseguir las tierras, que sería como una revolución socialista, comunista. Entonces el gobierno le salen como muchos enemigos por todas partes. Otra de las reformas pues sería la reforma del ejército. Aquí vemos a Azaña con todos los generales. El ejército pues tenía un problema similar. Había los altos mandos, tenían mucho poder y eran muy numerosos, demasiado numerosos, y luego el ejército, los soldados, eran normalmente gente pobre, gente que no tenía muchas salidas y que se tenía que alistar al ejército. Claro, esto producía que el ejército fuera muy ineficiente y tuviera muchos problemas y muchas derrotas en sus batallas. La reforma era necesaria, pero la República, el gobierno republicano, al hacer la reforma, pues se buscó otros enemigos que son los generales, los altos mandos del ejército, que fueron al final los que iniciaron la guerra civil, como Franco, Sanjurjo y muchos otros. Otra de las ideas y de los grandes logros de la República es intentar cambiar la educación, una educación para todo el mundo, una educación laica, una educación también para las mujeres. Y entonces, bueno, gracias a la República la tasa de analfabetismo bajó, eh, pero esto también enfadó un poco pues a la Iglesia, ¿no? La Iglesia no le gustaba que le quitaran el monopolio que había tenido desde siempre en la educación, porque los colegios normalmente pues, se basaban en la Iglesia. Esta idea de una educación laica y estatal no le gustaba a la Iglesia. Así que, bueno, desde el principio pues hubo algunos problemas, había muchas tensiones, eh, hubo quema de iglesias por parte de algunos grupos, no por parte de la República, claro, sino por parte de algunos movimientos sociales que querían que se acelerara y que se acabase ya con la iglesia de una vez. Entonces, pues mucha gente se sintió ofendida o atacada, ¿no? por este tipo de comportamientos. Hubo levantamientos militares, como el de Sanjurjo, que fracasó, un intento de golpe de Estado para derrocar la República. Hubo un levantamiento en Cataluña también, porque aunque Cataluña había conseguido ser una provincia dentro de España y tener su propio gobierno, y en esta época se funda la Generalitat de Cataluña, ellos quieren un poquito más y entonces declaran la independencia de Cataluña dentro de la República Española. Entonces, bueno, pues la República no tiene más remedio que mandar al ejército a Cataluña y los líderes independentistas, este es el más famoso, es Lluís Companys, eh, en castellano Lluís Companys, pues acaba en la cárcel. Y luego más tarde sería fusilado, pero no por la República. ¿Vale? Y también movimientos obreros en el norte de España, en Asturias, que era la zona minera donde estaban los obreros trabajando, pues aquí hay inicios de un movimiento que podía desarrollar un levantamiento comunista como el que había pasado en Rusia. Esto, ¿hasta qué punto podían triunfar? Yo creo que no. Pero bueno, digamos que existía ese riesgo, ¿no? La idea de que la gente estaba muy, muy nerviosa y por todas partes había muchos problemas. Por cierto, si os interesa este tema del levantamiento de Asturias, que está muy bien, os recomiendo este cómic, que es La Balada del Norte, que también podéis leerlo y escribir sobre él, que cuenta un poco cómo fue este levantamiento de los mineros que atacaron a la Guardia Civil y claro, ellos eran mineros y tenían armamento y tenían armas porque en las minas se suele utilizar explosivos, así que no fue nada fácil para la Guardia Civil acabar con este levantamiento social y militar que, bueno, al final la Guardia Civil acabó aplacando y, bueno, pues aquí están los obreros que fueron detenidos por esta protesta.
Vale, pues todo esto pues llevaría, y con esto termino, a la guerra civil. Las últimas elecciones de la República, en las que gana la izquierda por poco, eh, estamos viviendo en un país extremadamente polarizado, con dos grandes bloques. eh, Siento decir que es un poco lo que está pasando ahora en España, pero bueno, parece que no había colores intermedios, ¿no? Estaban como o eras de la izquierda o eras de la derecha, y entonces en las últimas elecciones gana la izquierda por poco, y esto hace que algunos militares se planteen la idea de dar un golpe de Estado, y eso es lo que acabará desencadenando la guerra civil, ¿vale? Estos son los militares, entre los que sobresale pues el comandante, el general Franco, sí, un general, del que hablaremos en el siguiente capítulo, y que en realidad no era el más importante, porque Sanjurjo o Mola eran mucho más importantes que él, sobre todo Mola. Lo que pasa es que ambos murieron eh, durante el principio de la guerra civil, y entonces Franco, que era un general importante, no voy a decir que no, pero no era eh, el más importante de todos los generales españoles, acabó tomando el poder, y bueno, ya hablaremos de todo esto. Así que bueno, responde las preguntas, y hablamos, nos vemos en clase y hablamos sobre este tema que creo que es interesante. Chao.